Buen día, vamos prendiendo las cámaras. Hola Leo, Buen día, profe. ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Qué dicen? Ay Dios. Bien. Hola Rocío, hola Iván, Kevin, Chiara, Buen día. Buen día, profe. ¿cómo están? Hola Gaspar, Bastante bien. Buenas, hola Ignacio, Fernando. Mm, buen día. Bueno, o sea, Ignacio sí, Gaspar, también. No me acuerdo si les pregunté, hay gente que no, esperen, como una alergia. Un segundito. A ver, ahí creo que se me pasó. Como que se me pegó algo en la garganta. No, que les preguntaba si alguien del grupo, no me acuerdo si les pregunté, hola Pilar, hola Jazmín, si alguien del grupo no ha cursado conmigo, no nos conocemos. Porque por ahí como que se van cambiando de comisiones y cuestiones así. Yo nunca he cursado con usted. Pero te veo cara conocida, Gaspar, de algún otro lado, puede ser alguna mesa o algo así. Capaz que me dio, pero yo, por lo menos a usted, no la Ah, reconocí. ok, ok. Bueno, eh, bien. ¿Y por qué vos empezaste, digo, empezaste con otra comisión y después te cambiaste o qué? Sí, sí, estaba en el turno tarde y nada, Ah, me cambié al turno mañana. ok, ok, bien, perfecto. Hola, Guada. Bueno, bueno, chicos, Buen ¿se día. acuerdan que tenían algo pendiente? ¿Se acuerdan que les mandé novedades? Que tenían algo pendiente para pensar, para decidir. ¿Se acuerdan qué era? ¿No? ¿Les llegó la noticia de hoja de ruta? ¿Y qué decía? ¿Qué había que hacer? Revisar el cronograma y el programa de la materia y Sí. leer la clase uno. Y había que acordar un equipo de trabajo. Bien. ¿Cómo van con eso? Con el equipo de trabajo, porque ya hoy lo primero que vamos a hacer es, a partir de ese grupo que hayan armado, o parejas, o lo que sea, eh, así como también el dispositivo, la plataforma o el formato que quieran darle al portafolio, ¿se acuerdan? Porque ya desde esta primera actividad, si bien ahí hay una participación, hay un foro, digamos, para participar en el aula, por ahí muchas actividades la profe va a poner directamente, esta actividad se sube al portafolio, ¿bien? Pero bueno, el foro tiene otro tipo de finalidad, más de conversación. Em, por eso, siempre les digo, cuando es foro, bueno, igual que cuando es entrega de actividades, vieron en el espacio como herramienta del campus actividad, a no ser que sea un trabajo más extenso, copien, o sea, copien o completen directamente en el espacio, vieron, que tienen para escribir en lugar de adjuntar, porque supónganse, si es una participación que es algo, digamos, incluso desde una opinión o lo que ustedes ponen con sus palabras, incluso eh, adjuntando archivos dificulta digamos,
el acceso a esa participación, porque hay que estar descargando archivos y ya es todo un tema, ¿no? Imagínense que es como si estuviéramos hablando por WhatsApp, en cierta forma, en lugar de escribir directamente en el chat, adjuntando archivos, 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 ¿no? Entonces la finalidad siempre es esa, no se acostumbren a, repito, a no ser que los docentes les digan específicamente de presentar, de armar el trabajo en formato, en una entrega, digamos, formal y académica, que ahí sí va con carátula, ¿no? Portada y todas las cuestiones que se piden en la universidad. Pero si no, no hay necesidad de estar subiendo archivos. Entonces, eso por un lado con respecto al campus. Y por ejemplo, la actividad esa del foro, después, si me dice, bueno, profe, ¿qué va en el portfolio? Y eso es uno de los puntos que vamos a trabajar ahora, que es la clase uno que no lo vimos la clase pasada, así que hoy vamos a trabajar sobre la clase uno y la 2 y este aspecto de la libertad de ustedes, ¿no? De la libertad en el sentido de que ya están terminando segundo año, ya hay una madurez, digamos, ya saben cómo es el sistema universitario y pueden ser más libres y autónomos frente a las decisiones que toman. Entonces, si me preguntan qué haría yo como alumna, y yo siempre voy a lo seguro, entonces yo pongo todo, yo, ¿bien? Pero por ahí vieron que hay trabajos más importantes, que así como la profe les va a poner, esto va en el portafolio, bueno, que eso sí o sí tiene que estar. Pero bueno, por ejemplo, esto lo del foro, pueden hacer la participación ahí y después lo suben en el formato que quieren en el portafolio. Si tienen una carpeta, será en un archivo, si tienen, no sé, si es en un blog, será, no sé, en un posteo así, como quieran ponerlo. Bien, eso es libre a la creatividad de cada uno. Pero bueno, eso con respecto eh, a la construcción del portafolio. Entonces es importante que empiecen a tomar decisiones desde ya para que no se les vaya acumulando después y sea mucho más engorroso. Y también me parece que yo entiendo que es difícil ahora al principio de de la cursada pensar como proyectarme, ¿no? En lo que se viene, digamos, en lo que se viene al final de la materia, pero bueno, es la forma de evitar llegar al final de la cursada medios colapsados, ¿no? Y con todo, o sea, por lo menos esta materia que sea algo menos, que sea justamente que la promoción o el cierre de la materia sea simplemente, eh, nada, un pequeño broche protocolar, por así decirlo, y no que sea una evaluación como tal, ¿sí? Como se siente por lo general. No como que sea tan sufrida, digamos, o que sea de alto impacto, sino algo más como todo el resto de la cursada. Simplemente es evidenciar desde el, por así decirlo, de lo escrito o desde un lugar, evidenciar todo el proceso que hice a lo largo de toda la materia. ¿Bien? Así que bueno, eso, consejo, no se dejen estar porque si no, digamos, va a ser peor para ustedes, ¿no? Por la cantidad de trabajo. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a trabajar, vamos a ir la clase en dos. Ahora, esta primera hora vamos a trabajar sobre la clase uno, específicamente vieron lo que tiene el desarrollo de la clase, que no lo trabajamos así puntualmente, y en la segunda parte vamos a trabajar sobre la clase 2, ¿sí? Y con respecto a la actividad que tienen ahí en el foro, que yo la voy a ampliar, no solamente con las características de la ciencia, sino con varios conceptos que son los que aborda toda la clase. Así que bueno, comencemos con la clase uno que lo que voy a hacer es compartirles pantalla, voy a mostrar la clase uno y la idea, se supone, ¿no? Que ustedes ya leyeron esta clase, em, porque prácticamente incluso han pasado 2 semanas de esta clase. Pero bueno, les voy a compartir la clase y vamos, digamos, ir hablando qué es lo que ustedes comprenden o comprendieron al leer esa clase. ¿Bien? ¿Qué comprenden sobre los conceptos? Que los conceptos, bueno, yo acá los tengo, ¿no? Esto de ser protagonistas del propio aprendizaje, la importancia de redactar, argumentar y respaldar ideas, y lo que es la inteligencia artificial, el respeto a respecto a sus producciones, o sea, lo que es la redacción, citas y referencias según procedencia y entregas. Esos son los puntos que vamos a tratar. Entonces, bueno, esto también, repito, me sirve de diagnóstico para saber evaluar ¿no? Ver en qué nivel de comprensión de textos, por así decirlo, están. ¿Bien? Y qué tanto, y para sacar dudas, para dónde apunta. Bien, con respecto a lo primero que algo hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan de ser protagonista del propio aprendizaje?
Bueno, ¿qué entienden de lo que puso la profe en la clase? ¿Qué entenderían ustedes que es esto de ser protagonistas de su propio aprendizaje? ¿Qué implica? ¿Qué se necesita para esto? No quedarse únicamente con lo que te dan o sentarse y escuchar, sino moverse por su cuenta, investigar, ser Bien. como verdaderos universitarios, mencionaba. Hay una reflexión. Bien, Rocío, muy bien. Te felicito, Rocío, porque las respuestas siempre han sido esto de mayor participación y en realidad no pasa por la participación en sí, sino en este punto que vos pones muy puntual. No quedarse solo con lo que el docente dice o aporta en cuanto al material, sino también, además, digamos, no quedarse con que lo que dice el docente es, ¿no? Como que es absoluto, un conocimiento absoluto, porque les pasará, les habrá pasado, de que un docente me dice una cosa con respecto a esto y voy a otro docente y me dice otra cosa, ¿no? Yo veo que los estudiantes se ponen como locos porque es como, ¿no? Es como, no, necesitan como un saber único, cuando el saber, la verdad que todo es relativo y nada es absoluto. Entonces, esto de permitirme cuestionar, bien, es parte de esta autonomía porque, y sobre todo en esta materia, en realidad en general, pero sobre todo en esta materia, obviamente que van a haber, digamos, algunos conceptos como muy base, vieron que esto, bueno, es así, pero desde lo más técnico, por así decirlo, pero después, a nivel más abstracto y todo, la verdad es que todo depende de la mirada, depende de qué autor me posicione, entonces todo es válido, ¿bien? Sus propias miradas son válidas y es lo que se pide y se busca, que construyan, por eso habla de una autonomía, construyan sus propias construcciones, digamos, teóricas para observar una realidad, un objeto, lo que sea. Ahora, ¿cuál es el tema? Siempre fundamentando. Ahí es la evaluación va a pasar por ahí. No por cómo conceptualizan, sino cómo fundamentan su postura, ¿bien? Y sus definiciones esto. Mientras puedan fundamentar, y esto miren, después a nivel profesional es así, porque hay tantas diversas miradas dentro de las formaciones, desde las instituciones que nos forman hasta los autores que se toman, porque cada institución tiene un perfil, entonces es muy variado. Después laboralmente nos encontramos con... Podemos estar en la misma profesión, pero podemos tener formas muy distintas de pensar también por impacto de nuestra formación de dónde venimos, de origen. Entonces, la verdad que hay que también aprender esto, ¿no? Que hay muchas miradas muy distintas, muy disímiles, y sobre todo desde la educación física, no sé si lo han visto todavía, pero es muy claro. Entonces, mientras se pueda fundamentar, es esto, ¿no? Vamos a ser cuestionados incluso como docentes por los padres, todo el tiempo, padres, autoridades. Hemos hablado que el rol docente está muy cuestionado, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender a fundamentar, respaldar nuestras decisiones. Bien, muy bien, Rocío. Bien, esto, importancia de redactar, argumentar y respaldar ideas. Más o menos, ¿no? Lo que parte de fundamentación. Pero acá mete la IA, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque entienden o porque creen que habla además de la IA? Porque, profe, la IA te puede dar una respuesta, pero si vos no entendés de lo que estás hablando, es como que estás tirando palabras al aire. Muy bien, Guada. Todavía no, viste, no llega a un nivel de superinteligencia que yo creo que igual va a llegar porque se va entrenando, la vamos preparando, digo, hablo en el plural como sociedad. No se ve, ridícula, ¿qué te pensás de un celular 360? No se ve, mamá. Ahí está, a ver si ahí está. Bien, entonces, eso, por un lado, digamos, está muy bien. Lo que dice Wada, esto de poder filtrar debe servir de asistente. Y vamos a trabajar a lo largo de la cursada con la inteligencia artificial y todos los recursos posibles. ¿Por qué? Porque esto no podemos hacer que no. Es como cuando salió en su momento la calculadora, ¿no? La gente se ponían todos como, estaba prohibido usarlo en la escuela. No sé, me imagino que ustedes todos usaban calculadora en la escuela. Yo usaba calculadora en la escuela, más en el secundario. En la primaria no me dejaban, pero
Esto es lo mismo, ¿no? Vieron que hay mucha resistencia por ahí por parte de los docentes porque piensan que bueno, que es como algo negativo. Pero la verdad es que, a ver, no se puede tapar el sol con las manos. Es parte de la evolución de la sociedad y es parte de, digamos, hay que enseñar a aprender a usarla. Ahora es esto que dice Wada, ¿no? Siempre bajo la supervisión, porque por ahí hay cosas, yo necesito saber del tema. Si no me tira cualquier fruta y yo tomo toda esa fruta y la pongo, y se nota mucho eso cuando, si yo no sé nada del tema, es complicado, digamos, poder usarla y no tiene sentido. Sí, dentro de los desafíos del avance de la inteligencia artificial, les diría para las nuevas generaciones, no para ustedes, para las nuevas, el gran desafío es que se está dejando o se utiliza de tal forma que se deja de pensar, digamos, se pone a la máquina a pensar por uno. Y creo que el peligro radica ahí. Bien, el gran desafío actual en la educación y el futuro pasa por enseñar o desarrollar habilidades del pensamiento cognoscitivo, ¿no? Del pensar. Eso es lo que se está observando, digamos, en las personas de las nuevas generaciones, de que no se piensa directamente. Y es más, después de pandemia fue también, es como un efecto post-pandemia, no sé por qué, pero también se observa mucho eso. Hay un antes y después de la pandemia con respecto en ustedes, digamos, en los estudiantes en general, no digo ustedes en particular, sino en general en la universidad y en el secundario también, de que no razonan. No sé por qué. Yo creo que es por avance de la tecnología y el estímulo, ¿vieron? De las redes sociales, la forma de estímulo es cortoplacista, ¿no? Y como muy, entonces cuesta mucho la concentración o el pensamiento, todas esas habilidades cognitivas que hacen, ¿se acuerdan que hablamos de procesos psicológicos superiores? Habilidades superiores, digamos, de la mente. Bien. También decía Sí, lo que, como que ellos tienen como una dependencia eh, exacto. tecnológica que después, que por ahí ellos no pueden, Ujú. eh, no pueden ser capaz de pensar sin tener esa inteligencia artificial. Ya se acostumbraron con eso y Ujú. no van a resolverlo de otra forma si no tienen que le resuelvan la tarea. Claro, pero miren, o sea, en un menor grado, esto que les decía la calculadora, lo mismo. Ahora sacar una cuenta, digamos, una cuenta simple puede ser, pero supónganse con divisiones y multiplicaciones, es como decir, solos, o sea, lápiz y papel, como lo hacían otras generaciones todo el tiempo, ya no lo hacemos, no, nos olvidamos cómo se hacía manualmente, por así decirlo, ¿no? Dependemos sí o sí de la tecnología para sacar cuentas más elaboradas, ¿o no? Es lo mismo, bien, muy bien, Jazmín, que genera dependencia. O sea, nos volvemos inútiles en cierta forma para unas cosas, ¿no? Y eso genera una dependencia y es un problema. Sí, es verdad. Y cada vez va a ser la vida, o sea, esto va a ir evolucionando. Bien, con respecto a esto, a las producciones, ¿a qué se refiere acá la profe cuando pone este material? ¿Qué saben de lo que es el escribir? Y sería para la producción de artículos, de ensayos, para la producción científica. Bien, Luisina, pero te me fuiste como muy arriba, ¿viste? Empezamos primero como con cosas, ponele ya en el foro. Esto no iría también para ir para el foro, por ejemplo, pregunto, no sé. Sí, por ejemplo, empezar a escribir sobre la lectura que vamos teniendo, eh, Ujú. algunas ideas reflexivas también. Eso ya empezarían a hacer producciones. Muy bien. Claro, por esto que vos hablas de las publicaciones, como viste, como ya a nivel competitivo, hablando del deporte. Bien, entonces, viste, primero nos tenemos que Claro. entrenar. Primero nos Sí, por ahí un ensayo, por ejemplo, como hemos hecho algunas veces para, no sé, otras materias, como para teoría de la educación física, donde a partir de la bibliografía o lo que vimos, vamos desarrollando eso, nuestras propias producciones reflexivas sobre el mismo tema que ya abordamos. bien. Claro, yo entendía eso, como más como saber expresarse o que se entienda lo que estás queriendo decir. Bien, muy bien. Eso como la parte, vieron, de la parte de redacción, como la parte blanda, por así decirlo, ¿no? Esto de saber comunicar que es tan complejo, ¿no? Porque nosotros pensamos que yo estoy comunicando perfecto, excelente, y del otro lado me dicen que, o sea, no entienden nada, porque yo, o sea, una cosa es querer comunicar bien y otra cosa es que realmente yo comunique bien, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro, después hay cuestiones técnicas.
también en lo que es la redacción. ¿Conocen algunos tips o les han enseñado cuestiones específicamente a lo que es redacción? Que esto se supone que se aprendió en los niveles anteriores, ¿cierto? Ahora ajustamos, digamos, hacemos el lenguaje formal más profesionalizado, por así decirlo, más serio, pero lo venimos trabajando desde jardincito, a nivel inicial. ¿Saben Mirá, algunas cuestiones así puntuales? Sí. ¿se me escucha? ¿Me escucha Sí, bien? sí. Sí, Agus, Estaba ¿cómo con problema con el estás? micrófono. Bien, acá andamos. Disculpe, estaba con Ah, de ahí peleando con los auriculares. está bien. Tuvimos un taller de escritura el año pasado. Sí, es verdad. ¿Y ahí qué aprendieron sobre la escritura específicamente? No te voy a mentir, no me acuerdo absolutamente nada. Nada, ningún tips. Eh, De Tips, lo que vimos no solo cuando arrancamos la facultad, sino en el secundario, en la primaria, Sí, todo depende de lo que estemos escribiendo. sí. Qué estemos escribiendo es lo que va a determinar cómo lo vamos a escribir. En este caso, en la circunstancia en la que nos encontramos ahora a nivel universitario, nos vamos a encontrar más que nada con artículos de información, más que nada textos explicativos e informativos. Entonces eso va a determinar la forma en la que nosotros escribamos. Parte de eso son las normas APA, que es un formato, sin ser redundante, formal, en el que nos organiza para identificar de dónde sacamos esta información que estamos exponiendo. Pero bueno, también tenemos otro tipo de texto como los narrativos, los descriptivos. También puede que nos encontremos con algún texto descriptivo en lo que es algún programa, alguna descripción de ejercicio. Eh, Todas esas cuestiones tienen formas de escribirse y es lo que nosotros nos permite hacernos entender por otros, porque no solo lo tenemos que entender nosotros, sino los demás. Ese es el desafío. Bien, muy bien, Nacho, pero ahí vos estás hablando sobre las producciones, o sea, lo que, las lecturas, digamos, que ustedes realizan. Esto apunta más sobre la escritura. Pregunto, y aprovecho esto a partir de lo que dice él, las lecturas o el entrenarme en el leer y comprender o interpretar, ¿me ayuda en la parte de escritura a que yo pueda escribir mejor o no? sí, te ayuda porque te ayuda a enriquecer el Sí, vocabulario. obvio. Bien, es parte de, exactamente, bien. Pero me ayuda, pero no significa que yo lea mucho pueda también, o sea, de una que escriba perfecto, no, también es una habilidad aparte que tengo que trabajar y entrenar, ¿bien? Entonces, en esto de bueno, creo que ese video habla, ¿no? Esto de redactar una oración. ¿Se acuerdan la parte en lengua cuando hemos tenido en los niveles anteriores? Esto de la oración, la construcción de la oración, sujeto, predicado, todos los elementos, ¿se acuerdan? El artículo, el verbo. Bueno. Todas estas cuestiones son importantes a la hora de escribir a nivel formal. Respetar esa estructura, ¿bien? Es lo que más se pide. Después, por ejemplo, ¿en qué persona a nivel de escritura académico formal o académico científico, en qué persona se escribe? Hablando de personas, ¿no? Del sujeto, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Saben en qué En persona? tercera persona. En tercera persona. ¿Qué sería tercera persona? Eh, Cuando se habla de como de un otro, de manera, no hay una primera Él, persona, no ellos, hablo de mí ellas. misma ni de alguien en particular, sino que hablo de un tercero. Por Él. ejemplo, no sé, se investigó tal tema. Bien, bueno, bien, Luisina, eso está muy bien, pero se llama impersonal. Eso. Se indagó, claro, ese se llama impersonal, en realidad no es ninguna de las personas. Ese es un formato, bien, en impersonal se le llama, ¿no? Se realizaron tantas cuestiones, luego se elaboró, ¿no? Es como, no hay una persona, fíjense, no es como si fuera, no, está fuera del foco de la persona. Y hay otra forma más. Piensen de yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. ¿Vosotros? Bien, muy bien, Rocío. Nosotros. Bien. Primera persona del plural. Nosotros. Entonces, son las dos formas que habilita. Todo esto está arreglado por APA, que ahí vamos a hablar de APA, que bien Ignacio empezó a hablar. Eh, Estos son códigos, digamos, reglas dentro del mundo académico a nivel mundial. Bien. Entonces, encontramos tales resultados para lo cual, bla, 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 bla. Desarrollamos
Bien, ¿por qué creen que se utilizan estas dos formas, en impersonal o en primera persona al plural? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no puedo poner yo pienso o yo encontré o encontré, ¿no? Encontré tales resultados. Si soy yo la que estoy haciendo esto. ¿Por qué creen? Vieron, toda regla tiene una fundamentación. El deporte lo mismo, ¿no? ¿Por qué no puedo personalizar la comunicación formal? Si yo lo descubrí, yo lo hice. Y porque desde lo que es la producción académica se busca producir justamente o comunicar desde de una postura como imparcial sería, Bien, objetiva, si se quiere bien. llamar. Muy bien. Tiene que ver con la objetividad que busca la investigación y el conocimiento científico. Tengo objeto, sujeto, que ya vamos a ver, ¿no? Estos conceptos que igual, o sea, son conocidos, no es que, pero vamos a profundizar porque es importante en la investigación. Entonces, ¿cómo le doy mayor objetividad a mi trabajo o al conocimiento científico? Despersonalizando. Porque yo cuando personalizo, se digo, bueno, yo tal cosa, queda más, se posiciona desde un lugar más de opinión, ¿bien? Yo pienso, yo creo, es más desde la opinión que tiene que ver con lo que vamos a ver esto de la clase 2 con respecto al tipo de conocimiento. ¿Bien? Entonces, el conocimiento científico, supuestamente, digo supuestamente porque es imposible que sea totalmente objetivo, porque las personas que investigan somos sujetos, son personas, ¿no? Todos nosotros somos sujetos dentro del campo. Entonces, es muy difícil separarnos de nuestra subjetividad, es decir, cómo yo veo esto. Por eso es que se trabaja siempre en la construcción de conocimiento científico, se trabaja en forma colaborativa, en equipos. Mientras más grandes, mejor, porque para poder tener varios lentes distintos para observar una realidad y no que no sea una mirada sesgada, ¿no? Subjetiva. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por eso es para despersonalizar la escritura. Muy bien, Luisina. Bien, y después vamos a ver, a lo largo de la cursada, vamos a trabajar sobre sus propios escritos, vamos a ir trabajando cuestiones, pequeñas cuestiones de escritura, porque la verdad que son habilidades, todo lo que tienen, habilidades que van por fuera del programa de la materia, o sea, que están implícitas, que en realidad están implícitas a lo largo de todas las materias que ustedes tienen en la carrera. Es como la formación universitaria en general, sea la carrera que sea. Entonces, todo lo que tienen en esta primer clase es ustedes, digamos, lo vamos a ir a trabajando, pero no vamos a tener clases específicas ¿no? de escritura, de citazapa, de, no sé, de ser autónomos en la universidad. Son todas cosas que ustedes tienen que tener muy presentes, que las tienen que ir desarrollando en forma paralela, ¿sí? En todas las materias, porque los docentes se los tienen que exigir, o sea, se los tienen que pedir, evaluar. Lo mismo que, bueno, esto vieron que dice específicas de gramática, ortografía, ¿o no? Nosotros tenemos la obligación de la institución, eso en todas las universidades, que tenemos que exigir la ortografía, pero imagínense ya en este nivel, bueno, que no aprobar una materia por mala ortografía. Las reglas están, pero sí, porque se supone que ya lo saben, igual que normas APA, estas formas de escritura y todo, también se supone que están aprendidos de los niveles anteriores, que sabemos que no están así, ¿bien? Pero bueno, es para que ustedes tengan conciencia de que tienen que seguir trabajando estas cuestiones. Y bueno, como dice más acá, fíjense que lo que hay una clave para lo que es la escritura, que yo veo también, lo vemos todos los docentes, que cuando ustedes entregan los trabajos, que por ahí es como que escriben, lo escriben y lo envían. Da la sensación de que ni siquiera le dieron una releída, o sea, una leída. Y hay una característica fundamental en lo que es la escritura formal, que se dice que se escribe, es una escritura en capas. ¿En capas qué significa? Escribo, lo vuelvo a leer, y lo voy ajustando, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer, y siempre va a haber algo que modifico y lo vuelvo, ¿no? Esto es la escritura en capas. Entonces no es que yo lo escribo y listo, ya está listo. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta. Por eso ahí habla de la relectura. Bien, con respecto a las citas que nombraba recién Nacho, ¿qué es APA? Si yo les pregunto, ¿qué es APA? ¿Qué me dicen? ¿Qué es? ¿Qué es APA? Que algo Nacho dijo. A ver.
Una forma de organizar el documento, cómo, o sea, qué tipografía, el numerito, tiene que estar justificado, la bibliografía, cómo se tiene que citar. Es un orden. Bien, a ver, Rocío, eso, en el deporte, ¿cómo se llama? ¿Dónde está todo eso? Eh, reglamento. Bien, reglamento, ¿viste? Tiene un nombre. Bien. ¿APA qué es? Porque no es una forma, digamos, a eso voy. ¿Qué es? Está muy bien todo lo que dijiste, pero APAS son siglas, las tres letras son siglas ¿y qué significa? y significan American Psychological Association, Asociación Americana de Psicología. Bien, muy bien. Que es un sistema, como muchos otros, ¿sí? Esa es una asociación que propone ese sistema de normas de esto que dijo Rocío, ¿no? De reglamentar, de todo. Miren, desde el tipo de papel, o sea, el tamaño de, vieron, de hoja que hay que utilizar, las distancias, digamos, los márgenes, las fuentes, el tamaño de la fuente, los espacios, los interlineados, o y también entre párrafos, sangrías, bueno, todo, 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 hasta el citado de autores. Son, ¿vieron lo que es en el reglamento? Esto, la parte de delimitación de la cancha, de qué dimensiones, qué largo, qué ancho, las líneas divisorias de la cancha, bueno, y todo lo que tiene que tener, bueno, hasta las reglas incluso internas del juego, cómo jugar, todo, establece todo. Entonces, como APA hay un montón de otros sistemas. Y miren. Ya vamos a ver como muy lo básico, pero les voy a mostrar para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? O sea, para consultar todo el tiempo. APA. Bueno, fíjense que allá acá me aparece, ¿no? En Google, esta. Esperen. Esta es la página oficial. A ver si me aparece el. No. Estos son los libros. Debe ser la primera. A ver. Sí, es esta. Bueno, yo utilizo esta. Esta es la página oficial de APA, que tiene la séptima edición, que fue en el 2019, pero igual así, cada 10 años se actualiza, digamos, desde lo más grosero, por así decirlo, pero desde el 2019 hasta la actualidad ha realizado varios cambios más pequeños, por así decirlo. Pero simplemente ustedes acá vieron la lupita. Si no, también tienen, pueden buscarlo ahí, está el manual, son manuales. Supónganse, qué sé yo, cita múltiple. Entonces pueden buscar desde acá eh, cómo citar, ¿no? Miren, cita de cita, cómo citar películas. Bueno, entonces yo acá, literal que es como es un manual, me explica, ¿no? Utiliza el nombre del director muy brevemente y me pone ejemplos de cómo es la referencia y la cita. Pregunto, ¿qué diferencia había entre la cita y referencia? ¿Se acuerdan? ¿Por qué me pone así los Como dos? la, Sí. la referencia forma parte de la bibliografía y la cita va dentro del cuerpo del texto. Perfecto. Muy bien, Agus. Bueno, y acá fíjense todo lo que, digamos, nada, pueden utilizar esta página que es la oficial si no tienen los manuales, pero como manual, no como con índice y todo, me parece que es menos atractivo utilizar. Bien, ahora les voy a mostrar, sí, vamos a ir a académico. Que calculo que lo vienen usando. A ver, vamos a poner educación física primaria ahí. Miren que acá tienen la forma para citar, ¿no? Que les indica. Bueno, fíjense que, por ejemplo, Google Académico les toma tres sistemas, pero tienen de todo. Tienen APA, bueno, las hizo MLA, Chicago, Vancouver, bueno, y así, no sé cuántos, la verdad que nunca he investigado cuántos sistemas de citado hay. Eh, Acá APA lo pone primero porque es una de las, digamos, de las más utilizadas y desde que apareció, digamos, ha crecido mucho, ¿no? Es como de las preferidas dentro de lo que son las ciencias sociales y humanísticas. Pero fíjense la diferencia entre los tres sistemas, APA, ISO y MLA. Fíjense que los elementos son exactamente los mismos. El apellido, fíjense que APA la diferencia es que ponen las iniciales del autor, no el nombre completo, entre paréntesis el año de publicación, punto. Todo esto son cuestiones muy técnicas.
el nombre de esto está así en itálica, se le llama, no en cursiva, por una cuestión de que es un libro, pero esto siempre va a ir cambiando. Volumen, bueno, INDE, que es la editorial. Fíjense después en ISO, García, pero todo mayúscula, el apellido, el nombre, fíjense, el nombre, los tres nombres, bueno, eso ahí, acá, esto lo hace la máquina, ahí lo ha tomado mal, a mí me pasa por ahí. Rodríguez en realidad debería ser Rodríguez García, bueno, pero por ahí la máquina lo toma mal, pero digamos, sería Pedro Luis, lo pone todo completo. El nombre también y fíjense cómo el año lo pone al final. ¿Ven? Los elementos en los sistemas, entonces, para citación o referencia son los mismos. Lo que varía entre uno y otro son las formas de presentación, nada más. ¿Bien? Y esto ya vamos a ver, pero le sirve de referencia para validar cuando una información o un artículo es confiable o no. Cuando yo tengo estos elementos o la mayoría de estos elementos que me pida cada APA, es que es confiable la información. ¿Bien? Bueno, ¿por qué Pero sí. que sea diferente es simplemente para la apariencia o tiene algún significado. No, viste como decir, bueno, acá suponete que, no sé, digo, bueno, se me ocurre, voy a poner como un ejemplo como muy básico, así nada que ver. Bueno, la forma de hacer una torta, o sea, para un bizcochuelo, ¿no? Bueno, primero que un método o el entrenamiento, ¿viste? O sea, ponerle que para un mismo objetivo, pero vos podés tener distintos sistemas de entrenamiento, siendo que en el entrenamiento tenés los mismos elementos, ¿no? De cargas, de descansos, ¿no? De intensidad, bueno, pero cómo los combinás, por así decirlo, habla de distintos sistemas. Es simplemente eso, nada más, Gaspar. Que es importante, cuando vos utilizas un sistema de citación, no mezcles sistemas, ¿bien? Sino un trabajo tiene que estar utilizado bajo el mismo sistema reglamentario. Bien. ¿Qué otra cosa importante? ¿Por qué les hablo esto de los distintos sistemas? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar todo en la búsqueda de investigación en educación física. Y en educación física se trabaja no solo con APA, sino también con Vancouver. Bien. Entonces es importante que ustedes aprendan ya a identificar estos sistemas de citación y de escritura. El IURB, no me acuerdo bien hace cuántos años, pero hacen ya varios, harán 5, no me acuerdo bien, ella eliminó APA, pero tenía los dos sistemas, podían trabajar con Vancouver y APA. Eliminó, perdón, Vancouver, no APA. Y se quedó cálculo para unificar. Pero bueno, como les decía, en educación física vamos a encontrar estas dos formas. ¿Por qué? Vancouver es un sistema muy utilizado desde las ciencias biológicas y exactas. Y vieron que tenemos, ¿se acuerdan de teoría? Tenemos toda una mirada y una corriente de la educación física más tradicional posicionada desde ese lugar, ¿o no? O en investigaciones más en el campo de salud. En educación física vamos a encontrar muchas formas de citación de Vancouver, que miren, cuando ahora les cuente, seguramente recordarán haber leído escritos de esa forma. La diferencia, y bueno, y APA es de Ciencias Sociales y Humanistas. La diferencia entre Vancouver y APA es que vieron que, como decía Agus, en el escrito, en la redacción, digamos, en el discurso, pone entre paréntesis o fuera el paréntesis, pero en el mismo discurso está el autor, ¿no? Está la cita ahí. Bueno, Vancouver no cita en texto, sí por una cuestión de no romper, por así decirlo, es como incomodar vieron la idea, uno va leyendo la idea, ¿no? Y vieron que el autor medio es como que queda ahí como con forceps, por así decirlo. Bueno, em, Vancouver no, ¿qué hace? Supónganse, voy a ir acá, Lau. Supónganse que dice acá, que voy a correr esto. Ven que dice, según Chalmers, 1987, muchas de las ideas comunes sobre la ciencia están basadas en mito, ¿no? Esto responde a un sistema APA. Bien, ¿cómo sería en Vancouver? O sea, simplemente sin nombrar el autor, puedo poner, muchas de las ideas comunes sobre la ciencia están basadas en mitos. No es mía la idea, es la idea de Chalmers. Entonces, ¿qué pone todo el texto? Y al final de la oración, ¿no? Mitos, acá pone un supraíndice, supónganse uno. Bien, ¿qué hace? Al final de esa carilla, de esa hoja, hay una línea y pone el uno, que hace referencia a esa idea, pone el uno y ahí ponen toda la referencia bibliográfica. Bien, lo mismo, eso después lo van a poner también al final en bibliografía como todo texto. Eso es como todo sistema tiene que ir al final, ¿no? Las referencias o la bibliografía. Pero bueno, en lugar de ir, repito, en el relato, va con un numerito, con un indicador, digamos, con un vínculo. Es más, eso Word tiene, no me acuerdo cómo se llama la herramienta en Word, pero si ustedes vinculan, entonces si yo voy leyendo, supónganse en un Word o en un PDF,
veo el numerito, si yo aprieto el numerito, toco, cliqueo, me va a llevar directamente a la referencia de esa idea. Bien. Bueno, y en eso, simplemente es la única diferencia en sí entre Vancouver y después la referencia, sí, el orden de los elementos también, eso van a cambiar todo. Pero por lo menos en texto, esa es la diferencia para que ustedes puedan identificar. Pueden trabajar también así. Acá el Dior, bueno, para trabajos finales les pide APA, pero también si les viene bien, es formal, digamos, es aceptado, lógicamente, ¿no? Bien. ¿Se entendió más o menos la idea entre los dos sistemas? Por lo menos qué es lo que cuando encuentren información, pueden encontrar esos dos sistemas. ¿Qué recuerdan de APA dentro de lo básico? Como cita, que es lo que pone la profe acá. Las citas, las bases. ¿Qué recuerdan de cómo se cita? ¿Qué tipo de citas hay? ¿Recuerdan algo o no? Yo tengo recuerdo de una que es una cita textual, de lo que vos copiás exactamente lo que dice el autor, y otra es una especie de un parafraseo que vos como que das tu interpretación de lo que dice el autor realmente. Bien, muy bien. Que es, no sé, es lo que parece que está hecho abajo, no sé si es así o no. Ah, más Pero abajo. le dice según Chalmers, ahí, Ujú, la bien, primera. bien, Para mí ahí pareciera que es como si estuviera parafraseando. Porque si vos metés una cita como textual, lo metés entre comillas. bien, muy bien. Y hay otra cosa también, otro indicador. ¿Qué le falta a esa cita? Que sería, además de las comillas, si fuera cita textual, ¿qué más le faltaría? Identifica. ¿Número de la página, profe? Bien, número de la página. Muy bien, Leo. Bien, entonces, esto cita textual, estos dos grandes campos, cita textual o parafraseo, es copy y pego, literal. Ahora, yo tengo, supónganse, tengo una idea muy larga. Y hay cosas en el medio que no me interesan, o sea, no las quiero citar, ¿bien? Entonces, ya vamos a ver, no sé si lo han visto, pero cómo yo puedo, puedo, digamos, se hace como un paréntesis con los tres puntitos adentro en el medio del texto, pero que eso significa que hay un recorte ahí de información. Pero cuando yo hago copy y pego literal, no puedo modificar ni una coma. ¿Se entiende? Porque fíjense que incluso en las interpretaciones, en la entonación, en la comunicación, hasta los signos de puntuación son sumamente importantes para comunicar. Entonces, si yo, repito, cito textual, tengo que respetar todo lo que ese autor dice, literal, ¿sí? Hasta un punto. Entonces, cita textual, copio y pego. Como dijo Agus, cuando es menos de 40 palabras, va entre comillas en el texto. Y siempre tiene que ir esto, el autor, el apellido del autor, el año y el número de página. Por ejemplo, eso me pide APA. Otros sistemas me piden número de página, número de párrafo y hasta número de oración, incluso. Bien. Por suerte APA nos pide hasta página nomás. Bien, y después, lo que es cuando es 40 palabras o más, va sin comillas en un párrafo aparte con una sangría. ¿Sí? Incluso, miren, es tan técnico que, por ejemplo, cuando va en el texto, el autor, vieron que como está acá, bueno, acá no hay. Supónganse que yo pongo esto, Chalmers, 1987, al final de la oración. ¿Qué hago? ¿Lo pongo antes del punto, ese paréntesis, o después del punto, esa cita? ¿Qué dice? Como Yo profe, ¿puede calculo que repetir? después del punto, pero ¿por qué? No sé. Bueno, claro, no, no, igual explicaciones lógicas no tiene Leo esto porque, viste, es regla, o sea, esto es así, es muy técnico, ¿bien? No, yo al principio pensaba también exactamente lo mismo que vos. No, va antes del punto. ¿Y esto por qué lo aclaro? ¿Por qué? Porque eso es cuando va en el texto. Ahora, cuando es de 40 palabras o más que lo tengo que separar, el punto va antes. No me preguntes por qué, Leo, es cuestiones de... Bien, pero son cuestiones muy técnicas, ¿ven? ¿Dónde va el punto? Imagínense. APA es así. Bien. Otra cosa, pregunto. Por acá, ¿dónde estaba según su diferencia entre citas? Bueno, el parafraseo no va, simplemente es como dice, como dijo Aus, el parafraseo va, digamos, doy mi interpretación de esa idea, bien,
en el texto. Y simplemente tengo que nombrar el apellido del autor y el año, que tiene estas dos formas como le pone acá, narrativa. Miren, esto para que lo tengan en cuenta. También son dos cuestiones muy puntuales. ¿Saben la diferencia cuando va Chalmers fuera del paréntesis o cuando va acá dentro del paréntesis? ¿Saben en qué está la diferencia? Porque ustedes dicen, bueno, profe, ¿lo pongo afuera o adentro del paréntesis? ¿En qué va? Que yo decida ponerlo adentro o afuera. Ambos son narrativas. ¿Bien? ¿Dónde está la diferencia entonces? Es lo mismo si yo digo, según Chalmers, 1987, muchas de las ideas comunes sobre la ciencia están basadas en mitos. O si yo digo directamente, muchas de las ideas comunes sobre la ciencia están basadas en mitos, Chalmers, 1987. ¿Es lo mismo? Sí, lo mismo. Están bien las dos, o sea, yo creo que te lo da como para que No, vos tengas bien, también. están bien. Pero hay una ¿Cómo? diferencia. Los Ah, dos. en una Sí, nombrás que tipo la idea es de ese bien. señor, Sí. y en la otra no. Bien, muy bien, Guada. Cuando hablo según Chalmers, muchas de las ideas, estoy dándole la impronta. Para mí es importante este autor. ¿Bien? Pero si yo no lo nombro, muchas de las ideas comunes sobre la ciencia están basadas en mitos. Estoy focalizando sobre la idea, no sobre el autor. No sé si se entiende. El foco está sobre la idea, no sobre el autor. Si yo pongo según Chalmers, estoy colocando o focalizando la importancia sobre el autor. Es una cuestión de ustedes. Fíjense que son intencionalidades a la hora de comunicar. ¿Bien? Bueno, y así, esto en APA hay millones de cuestiones muy puntillosas. Por eso esto es un aprender que nunca termina. Y encima que nos van cambiando las reglas de juego, es como más complejo. Por eso está bueno que tengan la página de consulta para saber. Bien, otra cosa, según que por acá decía su procedencia. Acá está. ¿Qué dicen? ¿Qué saben sobre su procedencia? Más allá de la fuente, ¿no? De que esto de las fuentes, ¿saben los tipos de distintas fuentes? Estoy tocando lo más básico. Los distintos tipos de fuentes. ¿Conocen? ¿Qué es una fuente? Pregunto. Donde se encuentra la información o Bien, ¿de que dónde sacan la vayamos a abordar. información? Bien, ¿qué tipo de fuentes hay? Para la escritura, no esto del libro y esas cuestiones, sino para la escritura, en esto del citado. ¿Han escuchado el primario y secundario? Sí, fuentes primarias y fuentes secundarias, o citas primarias y citas secundarias. Creo que sí. Puede ser que depende de dónde venga. O sea, no sé, que venga de un diario o que venga de, no sé, una revista, que venga de otro. Bien, no pasa tanto por ahí, Agus, sino por el autor. Por ejemplo, si yo les puedo decir, bueno, según Chalmers, no les pongo ningún ejemplo, no hay ningún ejemplo concreto acá, entonces se los voy a hacer oral. Digo, bueno, según Chalmers, y pongo entre paréntesis, citado por, no, me voy a ir más abajo. A ver si tengo por ahí otro ejemplo de dos autores. Déjenme, no, esta comunicación personal, ¿dónde estaba? Puede ser que sea que la información como primaria es lo que dice el autor y la secundaria son las interpretaciones. Bien, algo así. Por ejemplo, acá encontré dos autores. Que yo diga, bueno, según Chalmers, ¿no? Y pongo entre paréntesis, citado por Tardif, 2006, ¿bien? Bla, 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 bla. ¿Eso qué puede ser? ¿Cita primaria o cita secundaria? Secundaria. Bien, secundaria. Secundaria se refiere, es esto, como decir, bueno, chicos, bueno, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? O cita primaria. O Susana me dijo que ustedes tienen que hacer esto. Bien, estoy abocando, no es una orden directa, por así decirlo, una bajada directa, o sea, una orden desde mi lugar, sino ahí, digamos, yo estoy actuando de intermediaria de esa orden, por así decirlo. Bien, entonces, esa es la fuente o la cita secundaria. La primaria es esto directamente, lo que dice Chalmers. Yo estoy leyendo el libro de Chalmers,
o el trabajo de Chalmers y yo lo estoy citando a él. Ahora, si yo leo el trabajo de Tardif que está citando a Chalmers, es una fuente secundaria. Bien, porque estoy leyendo el libro de Tardif, no el de Chalmers. Estoy leyendo las ideas o la interpretación de Tardif sobre las ideas de Chalmers. Les pregunto, en esa cita secundaria, ¿qué año de publicación va? ¿La de Tardif o la de Chalmers? ¿Qué me dice APA? Piensen, ¿de quién estoy leyendo la obra? Yo no sé qué dice APA, ¿Tardif? pero supongo que va la de Tardif, Bien, ¿por qué, Guada? Va la de Tardif. ¿Por qué? porque, porque vos lo estás sacando de ese texto. Bien, O sea, ese texto se publicó en ese año, digamos. muy bien. ¿Qué hago si quiero saber? Me interesan mucho las ideas de Chalmers que conocía a través de Tardif. ¿Qué hago? Para ir directamente a la fuente primaria. Tenés que buscar en el texto de Tardif, en la referencia. Muy bien, Agus. Bien, esa es la funcionalidad práctica de estas normas de citado. No solo con respecto a cuestiones legales de plagio, sino también recuerden que el conocimiento, sobre todo el conocimiento científico, es una construcción, como es patrimonio cultural de la humanidad, es una construcción colaborativa también de la humanidad. Entonces, es esto, yo construyo, genero nuevo conocimiento a partir de otras, de lo que ya está construido. Bien, entonces es necesario que todo lo pongamos y por eso es tan importante las citas. Ah, me interesa esto, ¿no? Estoy investigando esto o estoy aprendiendo esto. Me interesa esta idea de este autor. ¿A dónde voy? A las referencias para ir a las fuentes, al trabajo de esa persona. Bien, por eso se pone el número de página y todo, para poder ubicar las ideas. Bien. Bueno, eso. Y algo, no por último, no menor, digamos, por estar al final, pero bueno, ahí habla todos los tipos de, ¿no? de fuentes, de libros y todo esto que nombraban antes. Esto de, fíjense, la presentación de los archivos, la denominación de los archivos. Y yo sé que puede sonar como algo básico, pero bueno, ¿qué nos pasa a los docentes? Por eso la profe lo ha puesto acá. ¿Qué nos pasa por lo general? Que envían los documentos nombrados con, supónganse, TP1, ¿no? A mí me han enviado, por ejemplo, de materia de pedagogía con dice TP1 sociología, por ejemplo, ¿no? Entonces, o por ahí, que no, bueno, supónganse que Guada le pide a Gaspar el trabajo, che, me lo pasás para ver más o menos, ¿no? Bueno, y ella trabaja sobre, supónganse, sobre ese mismo archivo, que no es que esté mal, sino, a ver, bien, en este trabajo colaborativo, pero Guada me manda el archivo con el nombre de Gaspar. O sea, digo, estas cuestiones formales son importantes, ¿bien? Digo, no solo desde la escritura, sino también en las formas de presentación, porque después esto también después se traslada en lo profesional. Imagínense qué poco serio queda, ¿bien? Entonces es importante tener en cuenta todas estas cuestiones muy específicas. El apellido lo nombro con incluso el trabajo, el nombre, qué tipo de trabajo es. Bueno, a modo de ejemplo acá. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda con respecto a esto? No puedo moverlo, se me tilda el coso. Bien, esto, bueno, repito, para que tengan en cuenta para ir trabajando a lo largo de la cursada, todo esto se evalúa, pero se supone que ustedes ya, obviamente no se espera que lo tengan súper aprendido, pero que más o menos esté en desarrollo. Bien. Yo me imagino que deben estar cansados, pero les voy a poner, yo estaba dando para esta clase 5 minutos de descanso, pero los voy a poner para el trabajo ahora, los voy a sumar, ¿sí? Para el trabajo que vamos a hacer ahora, así tienen más tiempo ahí y ahí, bueno, descansan y todo el tema. Pero miren, les doy la consigna, que voy a ampliar lo que es la actividad del foro. Bien, aclaro para que lo tengan en cuenta y esto para que anoten. La actividad del foro van a trabajar a partir de estos cuatro objetivos de clase. Se habrán dado cuenta, ¿no? Ya a esta altura que cada clase tiene objetivos pedagógicos, ¿no? Con el material. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a volver a leer para aquellos que ya lo han leído. Vamos a armar grupos pequeños o a partir de lo que ustedes, de cómo ustedes se quieran agrupar. Y van a trabajar es esto.
van a trabajar sobre estos conceptos. Simplemente tratar de comprender qué es. Bien, cuando vuelvan los hablamos. Primero lo que es el concepto de ciencia. Bien, ciencia. De ahí lo que es, se decanta en lo que es el segundo objetivo que dice ciencias prácticas. Y le voy a agregar otro, que es el opuesto, ciencias formales. Entonces, lo que es la definición de ciencia, lo que es la definición de ciencias fácticas y formales, ¿bien? Por otro lado, lo que es la definición de conocimiento en estas tres categorías, el conocimiento científico, el vulgar y el mítico religioso. Y por último, esta diferencia entre un pensamiento filosófico y un pensamiento científico. Bien, entonces repito, son tres conceptos que son pilares de esta materia y son los primeros, que es ciencia, conocimiento y pensamiento. Ahora, dentro de esos, cada uno tiene como esta primera tipo de clasificación, ¿no? De ciencias fácticas y formales, de conocimiento científico, vulgar y mítico religioso, y de pensamiento filosófico y conocimiento científico. ¿Se entendieron las consignas? ¿Los conceptos que tienen que buscar, se entendieron? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Para Bueno, decir ahora? genial. ¿Cómo? Profe, como para ayudarnos, nos podemos llevar con lo de la clase 2, ¿no? Con Es que es esos... en la clase 2. Tienen que trabajar con la clase 2. Todo eso está desarrollado en la Perfecto. clase 2. Sí, 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 sí. Ok. Sí, sí, ahí tienen, vamos a trabajar esto es a modo de introducción conceptual. Voy a armar. ¿Quieren, los dejo a ustedes agruparse, o sea, entrar a las salas? ¿O armo en forma aleatoria? Nos agrupamos nosotros. Bien, armo 7 salas para armar de más. Ustedes pónganse de acuerdo para que ustedes puedan, porque no sé cuántos, cómo estarán. Pero bueno, ahí tienen abiertas las salas, me avisan si necesitan ayuda para ingresar. Cualquier cosa, yo estoy acá, me llaman. Y tenemos 20 minutos, ¿sí? Eran 15 minutos de trabajo, le sumo 5 minutos de descanso, por así decirlo, porque es bastante la clase. ¿Les apareció? Sí. Sí. Bien, perfecto. Me avisan si necesitan ayuda.
Profe.
Bueno, ahí van entrando a poquito. Bien, ya se cerró. Perfecto. Bueno, cuéntenme, ¿qué encontraron? ¿Qué entendieron por qué es ciencia? Comencemos por ciencia, yendo de lo más general a lo más específico, por así decirlo. ¿Qué es ciencia? Eh, bueno, acá buscamos con mi compañera Lu. Eh, Pusimos, bueno, que es un conocimiento racional falible, que se diferencia de otros saberes porque no se conforma con opiniones o creencias, sino también busca describir, explicar y transformar la realidad a partir de la observación, la formulación de hipótesis y la construcción de teorías que pueden ponerse a prueba. Ok. Esa es una, o sea, leíste textualmente una definición, ¿no? Claro, lo de Mario Bien, Bunge. exacto, Mario Bunge. Ahora, Bunge. si pregunto, ¿qué, con sus palabras, qué entendieron que es ciencia? ¿Qué dirían que es la ciencia? Podríamos decir que es como un conocimiento que está sistematizado y que busca comprobarse a través de distintos métodos en contraste o en diferencia con otro tipo de conocimientos que se basan en esto, una opinión más subjetiva o, sí, o creencias no comprobadas en los hechos, y que la ciencia justamente tiene esto, busca, pretende esta objetividad a través del contraste empírico. Bien. Ciencia, ¿con qué tipo entonces de conocimiento dentro de los tres que tenían que buscar se encuentra vinculado? Eh, ¿Cómo es? Los tres tipos de Y conocimiento, perdón, ¿qué? ¿Con cuál está vinculado? Ciencia con está práctica compuesta y por... por un tipo de conocimiento específico. Ah, ¿Qué conocimiento, como vos decís, Luisina? Pregunto porque, a ver, obviamente están como reproduciendo la teoría que está en el aula, ¿bien? Entonces por eso les pregunto de otra forma para ver si están reproduciendo o realmente hay una comprensión de lo que están diciendo. ¿Qué tipo de Eh, conocimientos se relacionan? ¿Con cuál? Con el conocimiento científico. Bien, con el conocimiento científico. Ciencia, científico. por Bien, eso mismo es un tipo de conocimiento que justamente es científico porque pretende la objetividad y tiene un tipo de, está sistematizado a través de un método también. bien. De un par de un, es un conocimiento construido a través de una serie de pasos. Y esa serie de pasos o ese sistema que decís, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Eh, y tenés la metodología, el método científico. La investigación. Tenés. Claro, o sea, primero tenés una hipótesis o una pregunta científica, una problemática, que después hay una pregunta, una problemática, después se construye la hipótesis y después se puede contrastar a través de diferentes métodos, que puede ser la observación o en otro tipo de ciencias como las fácticas, que bueno, que ya es otra de las preguntas que estábamos haciendo, A ver, a través del estudio lógico o de la abstracción de objetos de la realidad, como pueden ser las matemáticas. esas son Eh, prácticas. Ahí entramos en los distintos tipos de ciencia, lo que tenían que buscar, prácticas y formales. sí, Esas, las matemáticas. esas son las formales y después las fácticas son las que justamente buscan a través del método de la observación, por ejemplo, como lo son las ciencias sociales, la biología, etcétera. Bien. Pregunto, ¿todo el resto entiende de lo que está hablando Luisina? Tranquilamente digan, pueden decir no, ¿eh? ¿Entienden Sí, bien la profe, diferencia entre práctica como y que tenemos formal? más o menos lo mismo. ¿Cómo? Sí, Sí, profe, sí se entiende.
¿Qué busca entonces la ciencia formal y qué busca la fáctica como objetivo final, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué Nosotros, investiga? nosotros tenemos que, como ciencias formales, Sí. que son las que trabajan con entes ideales y las prácticas con hechos del mundo real. Bien, ¿y qué es un ente ideal? Como, o sea, como que lo imaginas. Bueno, a El ver, Habla pensamiento de, de una por ejemplo, persona. la lógica y la matemática. bien, la lógica y la matemática. Miren, les estoy buscando, esperen, acá, copiar vínculo. Miren, les voy a compartir en el chat. Obviamente esto no es parte, esto es complementario, pero me parece que es muy interesante, tal vez la han visto. Esperen, everyone. La película, uy, me parece un link súper chorizo, pero bueno, en realidad no es la película esa, creo que es el tráiler. Bueno, la película La teoría del todo, que es la vida de Hopkins, no sé si la han escuchado, la han visto. ¿Se acuerdan de ese señor que andaba en silla de rueda, que, o sea, no solo silla de rueda, Hablaba con la compu. que habla, sí, que tenía una enfermedad. Bueno, él en su doctorado, él es físico matemático, era físico matemático, falleció ya. Pero me parece interesantísima la película, cómo muestran toda esa parte, él en su doctorado, cómo construye lo que le llama la teoría del todo, que es la existencia de los agujeros negros en el universo. Imagínense cómo corroborar la existencia de agujeros negros en el universo, ¿no? Bueno, entonces todo esto responde a lo que es esta Profe, perdón, ¿lo conoces? Ahí se ve borroso, Leo. Ah, grandes, ¿qué dice? Breves respuestas a grandes preguntas. Ah, mira, no, no lo conozco. Mira, Es el libro de él. mira, qué interesante. No he leído nada de él, solo, viste, sé la historia. Ah, pensé que lo había leído. No lo he leído, pero no, porque en la vida de él te muestran cómo, no he leído nada de él. Es más, no sabía que estaban los libros, te soy sincera, que teníamos alcance hacia los libros literal de él. Eh, pero bueno, imagínense cómo demostrar empíricamente la existencia de agujeros negros en el universo. O sea, ¿cómo hacemos eso, no? Entonces, todo a través de formulaciones y bueno, y es muy interesante la película desde ese lugar. Me parece sumamente interesante, pero por ahí es para poder comprender cómo es esto de las ciencias formales, ¿no? Bien. Y las fácticas busca esto, ¿no? Esto se apoya en las ciencias formales para atender específicamente problemas, que ya vamos a ver lo que es un problema, que lo que hablaba Luisina, que no es un problema como pensamos vulgarmente, sino en la cotidianidad, sino cuando se habla en investigación de un problema a investigar o una problemática a investigar, es una situación X también puede ser, no necesariamente un problema en sí como, no, como tal. Entonces se busca la solución o el análisis para encontrar posibles caminos para atender esa situación en particular, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más? Conocimiento, ¿qué encontraron? Los tres tipos de conocimiento, ¿cómo podrían, hablamos recién uno, ¿no? El científico y los otros, vulgar y el mítico religioso. Lo voy a buscar, Leo, ese libro. ¿Está bueno? ¿Lo leíste? Creo que había leído un cuarto. ¿Y es complicado de leer? O sea, viste que hay autores que son más complicados de leer que otros. No, está bastante. Es como la película, Sí. pero más profundizada. Ajá. Porque la película es como a grandes rasgos, o sea, cómo le No, agarra la parálisis, cómo ingresa es que te muestra la vida a de él. estudiar. La película es la vida de él, no la... Claro, su pareja que se casó, que, bueno, que Sí. pero dejaron, Ujú. que así y todo, está en silla de rueda, sigue siendo re inteligente, tiene tremendo conocimiento. Pero bueno, acá en el libro habla de los agujeros negros y así. Claro, habla de Todo su eso. teoría puntualmente. Sí, Pero la sí, película sí, te muestra cómo como es que medio como que ¿no? que sí existe en realidad. Sí, sí, él demostró la existencia. Sí. Claro. Bien. Conocimiento vulgar y conocimiento mítico religioso. ¿De qué se El trata? conocimiento vulgar vendría a ser como el conocimiento del día a día, digamos. El que por experiencia propia o por las que nos pueden llegar a contar,
Ujú. tenemos, como que lo que todo el mundo sabe, digamos. Y el mítico religioso es lo que está como basado en creencias, en historia por ahí, todo guiado a la religión, no sé, revelaciones divinas, digamos. Bien. ¿Qué se diferencia el mítico religioso en el científico? Yo creo que habría que ponerlos en orden y eso nos daría un poquito una idea A ver. de por qué el mítico religioso está entre el empírico y lo científico, y es Mm. porque en el momento en el que se daba los conocimientos míticos y religiosos por ciertos, lo único que lo justificaba era la tradición. Entonces lo que respaldaba el conocimiento supuestamente era una cuestión eh, religiosa o tradicional. Entonces era el punto medio de, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué llueve? Y había una explicación, pero no era del todo acertada. Digamos que era una explicación un poquito menos profunda que lo científico hasta que, bueno, se encontró la forma de verificar de esos procesos. Bien. Pregunta, Nacho, ¿por qué hablas en pasado de ese tipo de conocimiento? Pregunto, hoy en día, ¿tenemos presente el conocimiento mítico religioso o no? ¿Guía nuestras vidas o lo tenemos en cuenta o no? ¿Está o no? Sí, Por está. supuesto, hoy en día tiene que ver más con lo moral y lo ético, Ujú. justamente porque no se puede decir que llueve porque no sé, alguna deidad está llorando o alguna cuestión así un poquito menos lógica, pero en lo que es las cuestiones éticas, morales, filosóficas, respuestas que por ahí no tenemos todavía siguen siendo explicadas a través de la religión. Por ejemplo, ¿qué viene después de la muerte? Sigue siendo una cuestión incomprobable, entonces está respondida por algo religioso o espiritual, si se quiere. Bien, ahí nombraste algo clave, que no se puede explicar o no se puede corroborar, ¿viste? No se puede observar y medir concretamente, ¿no? Ni siquiera como las ciencias formales, demostrar de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, como la existencia de Dios, ¿no? En cierta forma. Decir, bueno, hay manifestaciones, pero esas manifestaciones también, o sea, esto de corroborar, ahí entra esta gran brecha entre el que lo clasifica en ese tipo de conocimiento. Bien, esto para todos. ¿Qué ejemplo en educación física se les ocurre, y vamos si quieren al mundo deportivo específicamente, donde podemos visualizar o si se puede visualizar la existencia de estos tres tipos de conocimientos distintos? Repito, en educación física, ¿se les ocurre algún ejemplo de cada uno en el mundo del deporte? Conocimiento vulgar, conocimiento científico y conocimiento mítico religioso. ¿En el mundo del deporte o dentro de la educación física? Como quieras, pero, o sea, Pues si hablamos dentro de la ejemplo educación dentro del mismo física, ámbito, digamos, ¿bien? conocimiento científico, la educación física no es una ciencia como tal, sino que es un conjunto de ciencias. Dentro de ellas, digamos, de lo que es conocimiento científico, tenemos lo que es la fisiología, la No, no, anatomía, no, que pero está yo no todo hablo basado en de ciencias en sí, que eso ya de vamos a ciencia. ver, sino de ejemplos Obvio. concretos en la cancha. Vamos a algo más pragmático, ¿viste? Más concreto. Profe, Sí. Lo de yo las cábalas. creo que tengo idea de uno, pero no, A no ver, sé si está bien. Chiara. Poner en el conocimiento mítico religioso, no sé, ponerle, viste, a ver, no sé qué se me ocurre, ponerle cuando van a jugar al fútbol o es un partido importante, Mm, ¿cómo es esto? Por ahí, viste, antes de entrar a la cancha, no sé, como que hacen ahí la cruz o algo de eso, tipo, como que sí, piensan como que los acompaña o algo así, como que eso ya es bien, como cosa de uno creer o no creer. ¿Puede bien. ser? Sí, muy bien. Escuché lo de las cábalas, escuché algo así. ¿Quién habló? ¿Mucho? Sí, el conocimiento de las cábalas. También está no solo a las creencias, sino a las reglas no escritas también. Por ejemplo, el otro día vi que un jugador no puede hacerle gol al equipo al que, o si le hace gol al equipo al que pertenecía antes, no lo tiene que festejar, unas cuestiones así más no Pero ahí no formales. iría tanto lo mítico religioso, sino hay una cuestión de códigos, se me ocurre, ¿no? Y dentro de lo que vos decís de la moral. Lo de que Eso dice es Chiara, conocimiento vulgar, digo yo. Eso lo del gol al otro equipo, al equipo anterior. Porque bien. es como una regla no escrita. Exacto, pero eso entraría más en el vulgar que en el mítico religioso. Lo que dice Claro. Chiara también es más de o lo que se llaman, vieron, por ejemplo, Nadal, que hace, más allá de esto de persignarse, es más, digamos, específicamente, ¿no? La cruz,
tiene que ver con un símbolo en particular. Pero, por ejemplo, ¿vieron Nadal que hace 3.000 cosas antes de sacar? Sí. Eso se le llama rito. Dentro de psicología deportiva se les llaman los ritos, que el único objetivo, digamos, sentido, justificación, y es muy investigado incluso, dentro del campo, como les digo, de la psicología O deportiva, cábala, ¿no? ¿Puede ser? claro, o las cábalas. Lo que pasa es que específicamente en psicología se les llaman ritos. Tiene que ver con una cuestión de seguridad, que es lo mismo que dijo Kiara de la parte de la persignarse, ¿no? Eso le otorga mayor seguridad al deportista, ¿no? A enfrentar ese juego. Bien, eso sería un conocimiento mítico religioso. Lo otro que dijo Nacho, conocimiento vulgar. ¿Qué otro ejemplo también de conocimiento vulgar se les ocurre en el mundo deportivo? Dentro del mismo campo, ¿no? Para dar los ejemplos y no mostrar como que el conocimiento está todo separado en sí. ¿Qué otras cuestiones? Eso, lo de hacer goles, eso, sin conocimiento vulgar. ¿Qué otro? Profe, Mm, no sé dónde estaría a ver. pero viste cuando no sé, que se puso muy de moda por Bilardo el tema del quiricocho, por ejemplo. ¿El qué? El quiricocho, que va, no sé, va a patear un penal y dicen quiricocho que viene y te viene a hacer como una mufa. ¿En serio? No, no, Sí, eso es- tiene una historia. Pero no viene al caso, pero es como, es para mufar, digamos. Y Claro, se lo claro, usa como un Como lo de ritual los para cuernitos. mufar. ¿Cómo? En psicología se le llamaría un ritual para negativo, ¿no? Mm, De sí. afectar. Bien, Pero sí. eso es por experiencia, porque Sí, es una historia de Bilardo, digamos. mira. No sé dónde entraría, porque Sí, en vulgar. en Entraría en vulgar vulgar. también. Exacto, sí, 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 así es. Va en lo que es creencias, pero no ligado a lo mítico religioso, digamos, a los místico, mítico es de místico religioso. Tiene que ver más con creencias, pero desligado a lo religioso, ¿no? A lo vulgar. Así como también, por ejemplo, yo la verdad que desconozco específicamente el mundo del fútbol, pero por ejemplo, esto de depilarse las piernas, ¿no? Sé que en natación hay una fundamentación fisiológica, científica, eh, eh, pero en el fútbol la verdad que desconozco, creo que no está basado, ¿no? ¿Por qué los futbolistas, pregunto, no sé, ustedes tal vez, a ver, saben más de eso en ese campo que yo, la depilación de las piernas, ¿mejora o sea, está comprobado científicamente eso o no? ¿O es una cuestión de, digamos, también de creencia, ¿no? No, No, es profe, estético, pero ponele, si lo... vos tenés, por ejemplo, las cintas, seguro se afeita la pierna para poder hacerse un estribo, Sí. y después para que vos te Ahí, lo puedas ahí sacar sí, y no te duela, hay una tiene un cuestión motivo de... lógica. Sí. Sí. Sí, No, Matías. En profe, ámbito Hola, también lo Mati. usan profesional de... es más para el tema de los masajistas. Claro, para que no te Que, duela, pero eso no es conocimiento, hay una funcionalidad, No, Mati. y también igual, profe, se afeitan por el hecho de que pueden tener golpe y caída y al estar constantemente en el pasto, todo te puede infectar más. Eso también es un hecho por el que se Bien, afeitan. bien, También cubren de infectarse. perfecto, perfecto. Bueno, ven, todas esas cuestiones no. Pero, profe, como conclusión, creo que no, fisiológicamente no, Claro, no hay. no, como en natación, por ejemplo, no es que ayuda o mejora. Bien, perfecto. No Era, mejora era mi la hipótesis. aerodinámica. Claro, era mi hipótesis, La pero bien. resistencia. Claro, ¿no? Sí. Claro, te frena más el aire, los pelos no, vieron, claro. Bien, bueno, vamos al científico. Ejemplo, también el campo deportivo de conocimiento científico. ¿Qué se les ocurre? ¿Tenemos el conocimiento científico ahí en el deporte o no? Sí, profe. ¿En qué? Eh, ¿Se puede decir en la parte fisiológica? No, en el reglamento, No sé, ¿pero qué? Porque en la hay que parte, tener áreas. a la hora de hacer una regla, A ver, como por ejemplo. déjame pensar, pero En la lucha libre olímpica está prohibido azotar directamente la cabeza del rival contra el piso porque se sabe objetivamente y a través del método científico que puede causar una lesión permanente, crónica. Entonces, Bien, ese tipo de reglamento está basado en cuestiones bien, científicamente probadas. pero también puede decir que es sentido común de que si vos le rompés la cabeza contra el piso se va a golpear, o sea... Puede ser, por ejemplo, que en el Una regla no fútbol, es. Ay, perdón. que por No, ejemplo en que el fútbol si una le regla no pegas es con... para, una construcción científica. Puede basarse o puede basarse en los hechos. Perdón, Guada. sí, Guada. No, que decía que por ahí, por ejemplo, en el fútbol si le pegas con cierta parte del pie, la pelota sale para
cierto lado y así. Bien. A ver, bueno, como dice Luisina, algunas reglas, o sea, de reglas de juego, van a estar sustentadas en conocimiento científico y otras no. Bien, otras por una cuestión de agilizar el juego o por otras cuestiones. Pero algunas reglas, como dicen, sí. A ver, y voy a algo más base. Como que se pusieron a rebuscar, tal vez por pensar que el conocimiento científico es complejo, no sé, estoy hipotetizando. Simplemente ya la técnica en un deporte es producto del conocimiento científico. Es conocimiento científico. ¿Cuál es el objetivo de una técnica deportiva? ¿Por qué yo tengo que nadar de cierta manera y no puedo nadar perrito? Supónganse. ¿Por qué no puedo nadar perrito? ¿Cuál La es el...? eficacia. A Bien. Porque no es la forma correcta de nadar. tener el mayor rendimiento. Pero Mati, ¿qué? Claro, muy bien. Es la eficiencia, porque ¿qué es la manera correcta de nadar o no? En realidad, lo correcto, o sea, es la búsqueda de la eficiencia. Digamos, llegar al objetivo con un menor gasto calórico, ¿cierto? Un menor desgaste energético. Bien, y evitar lesiones y bla, 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 y toda la, ¿no? La fundamentación que tiene la técnica deportiva. Pero todo eso es producto de, del conocimiento científico. ¿Cuál es la forma, cuál es la mejor forma, la forma más eficiente, menor gasto calórico para yo ganar, o sea, recorrer o nadar en menor tiempo? ¿No? Fíjense. Profe, Sí, los sistemas de entrenamiento también. Cómo totalmente. llegar a determinado tipo de rendimiento. Nada, hay distinta construcción de sistemas que están basados justamente en lo científico, en lo fisiológico, lo biológico, biomecánico. Totalmente. Por eso, comenzando desde la técnica de ahí para arriba, viste todo el entrenamiento desde lo fisiológico y actualmente, incluso en alto rendimiento deportivo, todo lo que es investigación desde acá, del campo de la psicología, la gestión de las emociones, es todo sustentado en conocimiento científico. Yo puedo tener el mejor jugador, puedo tener a Messi jugando, pero si le pasó algo, se le murió la madre, se peleó con la pareja, no sé lo que sea, y no voy a tener el mejor jugador en la cancha, ¿bien? Entonces, lo último en investigación pasa por ese lado, a nivel deportivo competitivo. Pero bueno, fíjense que en realidad, cómo interactúan estos tres tipos de conocimiento todo el tiempo, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo como muy base, pero para que se comprenda y se termine porque veo que hay una comprensión conceptual, pero me voy a asegurar, porque no estoy escuchando a todo el mundo, entonces para asegurar la comprensión de estos conocimientos, que lo más importante que me interesa, porque es lo que vamos a trabajar a lo largo de toda la materia, es el conocimiento vulgar y el científico. ¿No? Y bueno, yo digo, bueno, a través de mi empiria, ¿no? El conocimiento vulgar, digo, bueno, yo siempre he comido manzanas rojas, ¿no? Y digo, bueno, puedo hipotetizar que solo existen manzanas de color rojo. De ahí yo tomo ese conocimiento vulgar dentro de mi experiencia y digo, bueno, voy a corroborar, porque viene Jazmín y me dice, no, profe, también hay manzanas verdes. Y yo digo, no, o violetas, yo nunca he visto una manzana violeta. Ok, vamos a corroborar. Planteamos la hipótesis, todas las manzanas son rojas. Bien. Y pasamos por el método, esta serie de pasos que había hablado antes Luisina, bien, y corroboro, ¿válido o refuto? ¿Apruebo, es válida mi hipótesis o la niego? Y de ahí se convierte este conocimiento vulgar que pasó por este tamiz que se le dice del proceso de investigación, del método científico, en un resultado, que es un conocimiento científico. Pregunto, ¿si se valida o se refuta? Me sale negativa mi hipótesis. No, hay manzanas de otros colores, ¿no? ¿Ese conocimiento igual es científico? ¿O solo cuando se valida es aprobado? Valida de que me salió positiva la hipótesis. Muchos conocimientos que no se pueden comprobar. ¿Como cuál? Eso hablamos Eh, recién. ¿Cuál no se puede comprobar o corroborar? No se puede medir y observar. ¿Como cuál, Rocío? Que estuvimos hablando recién. sí, pero no me sale el nombre. El mítico religioso. Bien. Después todo el resto, sí. Bien. Vuelvo a Profe, preguntar. igual, con la pregunta de recién, ¿Para cómo fue la pregunta? De vuelta, por Y favor. mi hipótesis me dice no. Encontramos Sí, con jazmín que habían manzanas de otros colores. Habían violetas, no sé, verdes y rosas. ¿Ese conocimiento es científico? sí, está bien. No siempre tiene que ser positivo el resultado. Está basado en Bien. los hechos. Bien, muy bien. Yo sé que puede sonar como básico, pero sí, ya al ser comprobado, validado, o sea, investigado, se convierte en conocimiento científico. Bien, a partir de esto que les digo, ¿qué es primero? ¿El conocimiento vulgar o el conocimiento científico a nivel, ¿no? De generación? ¿Qué es primero?
¿Qué se da primero, el conocimiento vulgar o el científico? Vulgar, profe. El El científico Vulgar, no. vulgar. vulgar. ¿Por qué? Piensen bien. ¿Por qué? Me dicen eso porque se basan en el ejemplo que yo les di recién, pensando de una forma así, directa, porque así está Es que con... podríamos verlo de dos puntas, profe, porque poner el científico, alguien que estudia, va a dar su conocimiento totalmente científico a otra persona, a una persona X, y para esa persona ya va a ser como, bueno, él me dio un conocimiento científico y yo lo empiezo a volver vulgar, y esta persona lo empieza a contar a otra persona así nomás, pero nunca va a dar el contexto. Para Mati, Pero, vos te profe, estás pregunta haciendo cuál como fue por el otra primero. rama, me parece más desde un pensamiento, vos estás metiéndote en el campo del pensamiento, pero no el conocimiento en sí. El conocimiento científico no pasa por la persona, es algo ajeno, es patrimonio cultural de la Sí, humanidad. el que lo ve, digamos, una persona que va y lo lee, que sabe que ya está comprobado eso, y ahí lo consume ese conocimiento científico. Pero Sí. por eso ahí Pero por eso, empieza el vulgar. ¿Y entonces qué es primero? Mi pregunta es simple. Primero es el vulgar, ¿Por qué? porque, porque para mí vos, o sea, uno tiene un pensamiento, un conocimiento de un saber cotidiano y quizás ahí es donde empieza después lo que sería el científico. Va, no sé, ya me Bien. vale. Ah. Voy a hacer otra no, pregunta. profe, ya lo entendí. Voy Ya a lo hacer entendí, otra ya lo pregunta. entendí. A ver, dale. Arranca del conocimiento científico porque una persona va a ir a investigar o a leer eso, lo va a comprender y él luego lo va a enseñar a otra persona y ahí se vuelve vulgar, ¿o no? Bien, a ver, el vulgar no pasa por las personas, cuidado, desapegar esos conceptos. Le voy a hacer otra pregunta para que se pueda comprender esto. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? El huevo. ¿Y quién pone el No, huevo? no hay uno que esté primero que el otro o antes que el otro. Tiene Bien, que ver también con los paradigmas, bien, con Luisina. qué avala también la comunidad científica en un momento y cómo otro paradigma puede pasar a ser conocimiento vulgar o cómo un conocimiento científico también se puede ir eh, popularizando y tomando distintas formas también ese tipo de conocimiento y empieza a ver lo que es el conocimiento científico y un conocimiento más popular o más vulgar, digamos, que está basado justamente en esas teorías. Bien. Yo para poder investigar sobre que las manzanas, o poder identificar y plantearme y reflexionar desde que las manzanas son todas rojas o verdes o lo que sea, estoy partiendo de un previo conocimiento, de una formación educativa, donde todo el sistema educativo formal está sustentado en conocimiento científico. Entonces, no estamos totalmente excluidos de ese sistema, de ese conocimiento científico. ¿Se acuerdan del niño Aveiro, el niño salvaje? ¿Se acuerdan de pedagogía? A ver, esa persona está totalmente excluida, nosotros no. Entonces, el conocimiento, digamos que en realidad el conocimiento es uno, ¿bien? A nivel universal, que conforma lo que dice Luisina, un paradigma a nivel social. ¿Sí? De una sociedad que se va transformando y construyendo y reconstruyendo en forma constante. Entonces, estos tipos es una forma que es lo que hace la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? Toma un conocimiento a partir de la observación diaria y lo organiza, lo clasifica, por ejemplo, en el mundo. Esto, ¿qué es un animal, no? Los animales, ¿cómo se clasifican? Vertebrados, invertebrados. Bueno, después, según su hábitat, según su forma de alimentación, bueno, de ahí va organizando, estructurando el conocimiento. Eso es lo que hace la ciencia. ¿Vieron esto, lo que hizo CONICET, lo que, bueno, que ahora lo está haciendo en Uruguay? Esto ¿no? A nivel del océano, bueno, de esto de ver nuevas formas de vida debajo del agua, ¿no? Y entonces va clasificando, va observando, va caracterizando. Eso hace la ciencia, descubrir el mundo cotidiano. Pero, a ver, hoy en día, repito, incluso el conocimiento es uno solo, que se retroalimenta el vulgar y el científico todo el tiempo. ¿Bien? A través de la observación y la utilización. El método científico, como dice la palabra, es un método. Lo mismo voy a llevar la analogía al entrenamiento. Tengo sistemas, tengo métodos de entrenamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que el método científico es uno, el mismo. Las diferencias están más internas que lo que vamos a empezar a tratar de ver, ¿bien? Pero el método es uno, los pasos son uno, que es lo que ustedes tienen que presentar al final de la materia. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el método científico en sí? ¿Bien? Ahí queda un poquito más claro.
Bien. Y vamos al último concepto. Pensamiento. No, perdón, no me quedó clara a mí la pregunta que Ah, se había hecho en un principio. ¿Cuál viene ¿cuál? primero? ¿Si ¿El conocimiento científico o el conocimiento Bien. vulgar? No hay. Es una retroalimentación. ¿Por qué? Vamos en una historia, no bien atrás, en el inicio de la ciencia. Ustedes lo vieron en filosofía. Está sustentado en todo lo que es la filosofía, que hay muchos que se dicen, ¿no? Esto de ciencia, ¿vieron el gran campo de ciencia? Voy a hacer una corrección a obviamente, porque cuando hablamos podemos hablar de conocimiento científico, también hablamos indefectiblemente de ciencia, ¿bien? Pero la ciencia no es un conocimiento en sí, sino, digamos, es un conjunto. Si clasificamos la ciencia, tenemos distintos tipos, ciencias formales, ciencias fácticas, tenemos la sociología, ¿sí? La histología, la fisiología, la biología, bueno, la psicología, bueno, y así un campo de ciencias, donde cada ciencia además tiene conjuntos de teorías, corrientes, ¿no? Que cada teoría es un conjunto de conocimiento, digamos, de resultados de investigaciones, de conocimiento científico. Entonces, ¿qué es primero, Agus? No hay un primero. Es una construcción que se ha ido retroalimentando a lo largo de la historia. En su inicio, hay muchos autores que dicen que la filosofía no es una ciencia, sino que es la madre de todas las ciencias, porque es la base donde nace la ciencia. ¿Qué busca la filosofía? ¿Qué busca? ¿Qué aprendieron de filosofía? ¿Busca respuestas? No, buscó como los comienzos de cada cosa, ¿o no? Entonces busca respuestas, según lo que decís, Kiara. ¿Qué busca la Ah, filosofía? sí. No busca respuesta la filosofía. ¿Qué busca? ¿Qué hace la filosofía? Conocimiento. Preguntas. No. ¿Ah? ¿Leo? Preguntas sobre Bien. respuestas. Busca las preguntas. Exacto. Trabaja sobre la pregunta, no sobre la respuesta. Las ciencias después buscarán las respuestas. La filosofía busca esto de preguntarnos, preguntar, preguntar, preguntar. Y de ahí es que nace la ciencia. Por eso vamos a ver que uno de los primeros elementos que, como dijo eh, también Luisina, fue de, primero hay una pregunta de investigación. Nos preguntamos, como yo les dije, bueno, a partir de mi observación de que todas las manzanas, las que yo vi son rojas, me pregunto, ¿todas las manzanas serán rojas? Bien, entonces, desde el mundo de la ciencia que vieron, ciencia, perdón, filosofía, lo que vieron todo en filosofía y autores, desde ahí, en realidad, ya ahí comienza la ciencia. Bien, con la filosofía comienza el mundo de la ciencia y todo el mundo del conocimiento en sí. Entonces ahí, Agus, la respuesta es, no hay primero una y otra. El conocimiento es uno, es el mismo, nada más que se va construyendo y reconstruyendo a partir de esta ambivalencia, ¿no? De lo vulgar, de lo que observo, de lo que conocemos, a lo científico. Ahí se comprendió mejor. Igual no te Sí, preocupes. No te preocupes que, escúchame, esto es, empiezo natación. Primero meto los deditos de los pies, ¿no? A ver, ¿viste esto cómo empezar? De a poquito. Estos son, yo trato de simplificarlos, pero son conceptos bastante complejos y que vamos a seguir trabajándolos con otros elementos a lo largo de la cursada y después en todas las otras materias. Así que vos quédate sí. tranquilo que es Sí, está bien, profe, no me preocupo. pensamiento, diferencia, vamos que tengo que tomar lista también, hágame acordar que no me olvide. Diferencias entre pensamiento filosófico y científico en base a lo que hemos hablado. ¿Cuál es la diferencia? Lo que dijo recién, que la filosofía buscaba preguntas y la ciencia respuestas, Está bien, ¿o pero no? la ¿Eso pregunta sería? no es qué buscan, la diferencia entre lo que buscan, sino qué es un pensamiento filosófico, qué sería que ahora tener un pensamiento filosófico y qué sería tener un pensamiento científico. Acá el concepto es pensamiento, que no es conocimiento. O pregunto, ¿pensamiento es sinónimo de conocimiento? ¿Se puede decir, profe, que en la parte del pensamiento filosófico es como más reflexivo, más se debate, se argumenta, Perfecto. más Bien, como por ahí? bien, exacto. ¿Y el científico? ¿Pensamiento científico qué sería? Lo va a decir Aus. Mentira. Que está basado en los hechos. Bien, bien, muy bien. Pregunto, en el mundo de la ciencia o para investigar, ¿qué tipo de pensamiento necesitamos?
Ahí está, profe, que pregunta y pregunta y En pregunta. el marco de la ciencia, ¿qué pensamiento necesitamos? ¿Sí? El pensamiento científico. ¿El filosófico no? El filosófico también. Claro, ¿Por va a haber qué? como experimentos. Chicos, para poder analizar, ¿no? Investigar, necesitamos plantearnos, replantearnos a partir de la reflexión, ¿no? En esto, pónganse lo que la búsqueda de la felicidad. Es más, hace varios años hay investigaciones en búsqueda de la felicidad. Cuál es desde el conocimiento científico esto, ¿no? Que es un gran tema de hace rato a nivel humanidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Que pareciera ser una pregunta filosófica, pero la ciencia ya la... Momentos, ¿Qué? momentos. Momentos, pero para vos, ponele Leo, o sea, otra persona va a venir y va a decir otra cosa, otro te va a decir el dinero, otro te va a decir, no sé, qué sé yo, el amor, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Bien, bueno, más o menos, no se preocupen si la idea es una primera introducción a este concepto, pero sí tengan en cuenta que los conceptos madres son ciencia, conocimiento y pensamiento, ¿bien? Bueno, aguántenme un segundito que voy con el tema de la asistencia. No me acuerdo si creo que les había dicho. Sí, no sé quién está hablando porque no los estoy mirando. Bien, a ver, esta es la clase 2. Pilar, me había escrito. Bueno, Acá estoy, profe. sí, estás ahí. Fernando Alvarado, Presente. eh, Nacho está, Alan está, creo que sí, ¿no? Presente, profe. No los, díganme, háblenme porque no los estoy mirando la grilla. Caliba, Iván está también, ¿no? Sí, acá estoy. Leandro creo que también, ¿o no? Leo, ¿no? Sí está, profe, pero se acaba de ir no sé a Ah, dónde. Severón Tiziano creo que estaba también, ¿o no? Sí, Acá acá. estoy, profe. Estaba Sí, sacando sí, mi acá, perro. profe. Ok, Maya Chávez, Coronel Guada está, Rocío está, Jazmín está, eh, Agus está, Kiara está, Matías está, Guada López está, Sí, profe. Merlo Luisina está, Taire está, no sé si se pronuncia así, Pesi Daniel está, Sí, profe. Román Kevin, Kevin estaba, profe, pero tuvo un problema con el Zoom ok, y se le salió. Salinas Julián, gracias. Salinas Julián está, Presente. Vallejos, Sí. Leo, No, ¿está Leo o no? Varela, No. Gaspar y, Presente. presente. Y Celaya Facu, ¿está? Presente. Bueno, genial. Gente, bueno, les recuerdo entonces lo del tema del foro para que completa uno, no hace falta uno solo, ponen los nombres de los integrantes y ponen directamente ahí en el cuerpo los conceptos de esto. Ciencia, conocimiento y pensamiento. ¿Bien? Traten de no copiar y pegar, pónganlo con sus palabras, a ver qué entendieron. Y si citan, Profe, en la clase uno entonces no había que hacer nada, solo participar en el foro y era exacto. debatir más o Sí, menos lo que teníamos nosotros para guardar exacto. los trabajos y eso. Sí, no les voy a mandar, no sé si quieren les mando hoja de ruta, pero digamos, es el foro ese que tienen actual y no hay nada más pendiente. Ok, Si no, igual les mando por las dudas. Pero bueno, eso. ¿Alguna duda más? ¿Vamos bien? Bueno, Vamos, profe. bueno, chicos, que tengan muy lindo fin de semana, descansen y nada, pásenla lindo. Profe, una consulta. Adiós. Dijo Chao, que Igualmente, profe. profe. la Chau, actividad chau. para la clase que Agus. viene es. Chao, La actividad profe. para la clase que viene es tener estos adiós. conceptos. Para que espero que se vayan todos. Que es tener estos No te dejan conceptos, hablar, digamos. son unos No, pesados. no, increíble eso. Es tener estos conceptos como explicado con nuestras palabras. Sí, Bien, preferentemente, ¿bien? bien. Porque así es lo que es lo que se va a evaluar, la interpretación de ustedes, no que reproduzcan.
Le pido a la IA que lo interprete con mis palabras. También, pedir a la IA, sí. Presta atención, capo, presta atención. Pues estaba preguntando, porque después están preguntando ustedes, loco. Claro, después no saben qué hacer. Está muy bien, Agus. Bueno, chicos, Después, Agus, ¿que me ayuda? Profe, ¿me diviertanse. puso presente? ¿A quién? ¿Quién me está diciendo si le puse presente? No, Leo. Leo, Catricán. Sí, te puse Leo. Listo, gracias. Chao. Gracias. Nos vemos. Muy bien, chao.